Mateo capítulo 17, versículo 1, que 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. Oramos y pedimos que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y bendiga también nuestras vidas. Padre amado, te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu fidelidad. Señor, tú eres fiel, Señor. Estamos en este lugar reunidos en tu nombre y tú estás en medio de tu pueblo conforme a tu promesa, conforme a tu palabra. Señor, y ahora abrimos tu palabra, Señor, y te pedimos que tú la bendigas en esta mañana, que tú bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestros corazones. Te pido, Padre, que tú me des la gracia y la unción, Señor, necesaria para exponer tu palabra con claridad en esta mañana. Y te pido, Señor, que tú abras nuestra mente y que tú abras nuestros corazones. Te pido, Padre, que tú te acerques a cada uno de nosotros en este lugar y que tú puedas tomar tu palabra y hablarnos por tu Espíritu Santo al corazón, Señor. Háblanos, Señor, conforme a nuestra necesidad. Háblanos aquello que necesitamos escuchar de ti en esta mañana. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Y te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado en este lugar. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Hemos leído un pasaje, yo creo que muy conocido por todos. Hemos predicado varias veces también acerca de este pasaje. Y Mateo, que es un pasaje que encontramos en los 3 evangelios sinópticos. Encontramos este pasaje y la narración de este hecho lo encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y Mateo, en el versículo 1 de este capítulo 17, comienza este pasaje con esta frase. Comienza diciendo: 6 días después. Y con esta frase Mateo nos sitúa en el contexto en el que se está produciendo este pasaje de la transfiguración. Y Mateo también vincula este pasaje con el pasaje inmediatamente anterior a este. Y el pasaje anterior a este, si vosotros miráis en Mateo capítulo 16, el pasaje anterior a este es el pasaje que conocemos como la confesión de Pedro, que también es un pasaje muy conocido que seguramente todos conocemos. Es el pasaje en el que Jesús está caminando con sus discípulos y Jesús lanza una pregunta a sus discípulos. Y la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos es esta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos contestan al Señor y le dicen: Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas antiguos. Y vemos, hermanos, que en el tiempo del Señor, de Jesús, y durante el ministerio de Jesús, todo el mundo hablaba de Jesús. Jesús era el rabino de moda. La fama de sus obras, de sus hechos, de su enseñanza, de su autoridad, ya se había difundido por toda la tierra de Israel, y todo el mundo hablaba de ese joven rabino de Nazaret que tenía tal unción, tal poder como no se había visto nunca en la tierra de Israel. Y las opiniones que había entre el pueblo de Israel y entre la gente eran variadas, eran diversas en cuanto a la identidad de Jesús. Y hermanos, han pasado 2000 años. Y la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos sigue siendo tan pertinente hoy día como entonces.
Porque Jesús sigue siendo un personaje que suscita el interés de las personas. Y las opiniones que en nuestro tiempo, en el siglo XXI, tienen acerca de Jesús, las personas siguen siendo tan variadas como eran entonces. Dependiendo a quien le preguntes, te va a decir una cosa diferente acerca de la identidad de Jesús. Si tú le preguntas a un musulmán quién es Jesús, él te va a decir que Jesús era un profeta. Pero Jesús no solamente fue un profeta, fue profeta porque trajo la palabra de Dios. Jesús fue el profeta. Y él no solamente es el profeta, él es el mensaje de la profecía bíblica. Si le preguntas a un judío, él te va a decir que Jesús fue un rabino. Si le preguntas a un comunista, te va a decir que Jesús fue un revolucionario. Y fue revolucionario en muchas de sus enseñanzas, pero Jesús es mucho más que un revolucionario. O si le preguntas a un moralista, te va a decir que Jesús fue un hombre bueno, que no lo comprendieron y que lo mataron. Hay muchas opiniones acerca de Jesús, como en aquel entonces. Pero después de esta pregunta, Jesús le hace una segunda pregunta a sus discípulos. Y la segunda pregunta es, ¿y vosotros? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y esta, hermanos, es la pregunta realmente importante. Esto es lo más importante. ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Porque lo que la gente piense o lo que la gente cree acerca de Jesús no es tan importante. Lo importante es quién es Jesús realmente. Porque si Jesús realmente es quien Él decía ser, y lo era, hermanos, lo es, hermanos, la respuesta que tú des a esta pregunta, ¿quién dices tú, quién crees tú que es Jesús? Eso va a determinar no la identidad de Jesús, porque Jesús es quien es, pienses lo que tú pienses. El Señor no va a dejar de ser el Señor aunque tú pienses una cosa diferente. Él es quien Él es. Y Él no se amolda a nuestros pensamientos. Son nuestros pensamientos los que tienen que amoldarse a quién es Él realmente. Y encontramos quién es Él en la palabra. Lo que tú pienses acerca de Jesús no va a determinar quién es el Señor, la identidad de Jesús, pero va a determinar tu identidad. Va a determinar si tú realmente eres cristiano y va a determinar tu vida, hermanos. Tu vida no solamente a este lado de la eternidad, sino sobre todo tu vida al otro lado de la eternidad. Y Jesús hace esta pregunta y le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro, que era el más arrojado, se lanza y entonces responde Pedro y hace esta gran confesión. Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que había de venir para salvar a su pueblo. Tú eres Dios mismo, tú eres la imagen visible del Dios invisible. Tú eres Dios viniendo a nosotros, tú eres Dios encarnado. Y Jesús no lo niega. Al contrario, Jesús reconoce que la confesión de Pedro no viene de él, sino que es una revelación que él ha recibido del cielo, una revelación directamente del Padre que está en los cielos. Y Jesús lo reconoce y dice, bienaventurado eres Pedro, porque en lo que tú has dicho, esta declaración no te la ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Tú te imaginas Pedro cómo se pondría cuando Jesús le dice eso? Yo creo que es el momento más culminante de la vida de Pedro. Pedro yo creo que recordaba ese momento como su momento más alto, cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero una vez que Pedro da esa confesión y declara quién es Jesús realmente, que Él es el Mesías que había de venir, Él es el Hijo del Dios Altísimo, a partir de ahí y a partir del capítulo 16, versículo 21 en adelante, Jesús comienza a hablar a sus discípulos de lo que significaba eso de que Él era el Cristo. ¿Cuál era la razón por y para la cual Él había venido? Y comienza a hablarles de que era necesario que Él fuese a Jerusalén y que Él era necesario padecer mucho de los judíos, de los líderes religiosos y morir y resucitar al tercer día. Y entonces aquí Pedro tampoco puede callarse. Y entonces Pedro de nuevo entra en acción porque no le gusta lo que está escuchando. No le gusta la idea del Señor, no le gusta esa idea de que Jesús tiene que sufrir, tiene que morir, y no le parece que eso sea necesario,
Y entonces lo toma aparte y comienza, dice, a reconvenirle y a decirle, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Qué estás diciendo? De ninguna manera esto te acontezca a ti. ¿Cómo que tú vas a sufrir? ¿Cómo que tú vas a morir? No me gusta que hables así. No me gusta esa idea. No creo que eso sea necesario. Entonces Jesús se vuelve y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque me eres de tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y entonces Pedro pasó de aquí, ahí, a lo más bajo. Y fíjate, hermanos, que cuando Mateo nos habla de este pasaje del monte de la transfiguración, Mateo con esta frase, 6 días después, pone este pasaje en relación con este otro pasaje de Pedro, en el cual se está hablando acerca de la identidad de Jesús, de quién es Jesús y de la obra que Él venía a ver. Entonces, hermanos, tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que ver el contexto. Este pasaje, Mateo, y en la Escritura está relacionado con el pasaje anterior. Está relacionado con un pasaje que habla acerca de quién es Jesús y acerca de la obra que Jesús va a hacer. Y entonces dice, y hemos leído en el capítulo 17, en el versículo 1, que 6 días después Jesús tomó a 3 de sus discípulos. Él toma a Pedro, a este Pedro impulsivo, pero que amaba al Señor. Toma a Jacobo, toma a Juan, toma a estos 3 de sus 12 discípulos y los lleva aparte a un monte alto. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué sube Jesús al monte? Bueno, pues Lucas, en el pasaje que nos habla de este hecho, nos aclara la razón. En Lucas capítulo 9, versículo 28, nos dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. Para eso subió Jesús. Jesús subió al monte a orar. Y hermanos, el primer asunto que encontramos en este pasaje, el primer tema es el asunto y el tema de la oración. Y el resultado de la oración. La oración y su resultado. Hermanos, el monte en la Biblia siempre nos habla de un lugar de encuentro con Dios. El monte en la Biblia representa el lugar de la oración, el lugar en el cual el hombre se encuentra con Dios. Y lo que vemos, hermanos, en los evangelios es que Jesús era un hombre de oración. La oración era una prioridad para el Señor Jesús. Pasar tiempo a solas con su Padre era una prioridad en la vida del Señor. Y eso es oración. Oración es pasar tiempo con Dios. La oración es un tiempo en el cual nosotros entramos en la presencia del Señor y es un tiempo en el cual Dios nos presta toda su atención y un tiempo en el cual nosotros tenemos que prestar toda nuestra atención al Señor. La oración, hermanos, no es solamente un tiempo en el que yo vengo delante de Dios con una lista de peticiones y voy y vengo y le digo todas las cosas que yo necesito y ya está. Eso no es oración, eso es petición. Y la petición forma parte de la oración, pero no es la oración en sí mismo. La oración es pasar tiempo en la presencia del Señor. Hermanos, no es lo mismo hablarle a Dios que hablar con Dios. Hablar a Dios implica que tú vienes y hablas y hablas y le sueltas y le dices y le cuentas o le pides y le pides y le pides y le pides. Eso es hablarle a Dios. Pero hablar con Dios implica relación, implica comunión, implica que tú vienes delante del Señor y abres tu corazón y le dices al Señor todo lo que hay en tu corazón. Pero implica también que tú abres tu oído. Y no solamente tú hablas, sino que tú vienes con un deseo de escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y Dios habla a tu corazón. Y Dios pone pensamientos en tu mente. Y Dios te recuerda versículos. Y orar es abrir tu palabra y dejar la palabra del Señor y dejar que el Señor también nos hable a través de su palabra. Eso es oración, hermanos. La oración es pasar tiempo en su presencia. Y en su presencia, en la presencia del Señor, nosotros podemos hablar y podemos guardar silencio. Pero estamos en su presencia. Estamos en la presencia de Dios. Y Jesús sube al monte con sus discípulos y sube a orar. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Dice el versículo 2
que mientras Jesús oraba, dice el versículo 2, y dice, y se transfiguró delante de ellos. Dice Lucas, el pasaje paralelo dice que entre tanto que Jesús oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su rostro resplandecía. Y Mateo hemos leído, dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Se transfiguró. Y esta palabra transfigurar en el original, en el griego, es la palabra metamorfó. Es una palabra que está compuesta por dos palabras. Una meta, que ya hemos estado hablando esta mañana en el curso de bautismo, que significa cambio, y morfo, que significa forma. Mientras Jesús oraba, se produjo en Jesús un cambio en su forma, un cambio en su apariencia. Y hermanos, este es el resultado de la oración. La oración produce cambio, hermanos. Si hay algo que produce la oración, es cambio. Cuando oramos, hermanos, la oración mueve la mano de Dios. Dios obra en respuesta a la oración. Y cuando Dios obra, hermanos, cualquier cosa es posible. Cuando Dios obra, las cosas cambian. La oración, hermanos, puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia. La oración puede sanar al enfermo. La oración puede sanar cualquier enfermedad porque creemos en un Dios que es todopoderoso, que todo lo puede y no hay nada que Él no pueda hacer. La oración, hermanos, puede transformar un vecindario, puede transformar una ciudad, puede transformar una nación. La oración tiene poder para cambiar las cosas. Y cambia las cosas, cambia las circunstancias, cambian las situaciones que nos rodean. Pero sobre todo, hermanos, y siempre digo esto, la oración nos cambia a nosotros. Nos transforma a nosotros. La comunión con Dios nos transforma, produce una metamorfosis, un cambio en nuestra forma. Cuando nos ponemos de rodillas somos unos. Cuando nos levantamos somos otros. Nunca somos los mismos después de haber pasado tiempo con Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos los mismos que cuando tuvimos nuestro encuentro con Dios. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero y auténtico con el Dios Todopoderoso, eso nos cambia, nos transforma. Es imposible seguir siendo el mismo si hemos tenido un verdadero encuentro con un Dios tan grande. Él nos cambia. No somos los mismos. Si tú eres el mismo, si tú no has cambiado después de haber encontrado al Señor y tener un encuentro con el Señor, tú no has tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque un verdadero encuentro con el Señor te cambia, te transforma. Y cada vez que venimos al Señor en oración, estamos encontrándonos con Él y Él sigue cambiándonos, sigue transformándonos. Y nunca somos los mismos después de haber estado sobre nuestras rodillas. La oración nos cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra forma de ver las cosas, nos da una perspectiva correcta de cada situación. Nosotros oramos y traemos nuestras cargas y traemos nuestros problemas y cuando nos levantamos a lo mejor el problema no se ha resuelto, pero ya no lo vemos igual. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro y hemos estado con el Dios Todopoderoso y no hay nada más grande que Dios. Y no hay problema que sea más grande que el Señor. Y ante la presencia del Señor, cualquier problema, por muy grande que sea, se hace minúsculo. Lo vemos de una manera diferente. Somos cambiados nosotros, hermanos. La comunión con Dios cambia la forma de nuestro carácter. Conforme pasamos más tiempo con el Señor nos va moldeando más y va moldeando nuestro carácter. Cambia nuestra debilidad en fortaleza, nos da fortaleza contra la tentación, fortaleza para vivir de una manera diferente, para vivir en honestidad, en integridad, en humildad, en fidelidad. Cuando oramos, hermanos, sentimos fortaleza y recibimos fortaleza para vivir fieles al servicio y al mandato que el Señor nos da a nuestra vida. Y necesitamos la oración para ser fortalecidos, nos cambia. Por eso Jesús dijo a sus discípulos, orad que no entréis en tentación, orad para que no entréis en tentación, porque cuando oramos somos fortalecidos. Pasamos tiempo con Dios y cualquier cosa nos parece insignificante a Dios y a estar con Dios. Y no hay nada que merezca la pena.
Entonces, hermanos, mientras Jesús oraba, dice que ocurrió esto. Jesús se transfiguró delante de ellos. Y un encuentro con Dios siempre produce cambio en nuestras vidas. Y mientras oraba, la forma de Jesús cambió. Pero hermanos, no porque Él necesitara cambiar. Si hay alguien que no necesitaba cambiar es Jesús. Sino para mostrarnos su gloria. Para mostrar a sus discípulos quién era Él. De hecho, cambió su aspecto físico, pero no su naturaleza. La naturaleza de Jesús no cambió, cambió su aspecto. Él dejó vislumbrar a sus discípulos una minúscula parte de lo que Él era, de la gloria que Él tenía, de su propia gloria. Jesús le mostró su gloria. Dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice Marcos que se hicieron blancos como la nieve, de tal manera que no hay ningún lavador que pueda hacer unos vestidos tan blancos. Era la única forma que a Marcos se le ocurría mostrar. Hermanos, esto nos habla. La luz, hermano, no era una luz que venía de fuera. Era una luz que tenía su origen en sí mismo. Era su gloria. Estaba mostrando su gloria y nos habla de la pureza, nos habla de la perfección de Jesús. Y aquí, hermanos, Jesús se desmarca de cualquier hombre porque no hay ningún hombre perfecto. No hay ninguno puro, pero Jesús es perfecto y Jesús es perfectamente puro. Jesús es incomparable, hermanos. No podemos comparar a Jesús con nada. No podemos comparar a Jesús con ningún hombre. Él es perfecto. Y tenemos que saber eso, hermanos. Nuestro Señor es perfecto. Él es perfecto. Y tenemos que saber esto y tenemos que pensar esto porque a veces, sin darnos cuenta, podemos pretender y podemos querer mejorar a Jesús. Y no podemos mejorar a Jesús. Y comenzamos tal vez, para hacerlo más atractivo a las personas que no conocen al Señor, podemos pretender mejorar al Señor. Y podemos tal vez traer y dar una imagen del Señor tal vez más tolerante, más permisiva con ciertas cosas, con ciertas actitudes. Y podemos comenzar a prometer a la gente que Jesús va a hacer cosas en sus vidas que Jesús nunca prometió. Y hay gente que promete ese tipo de cosas. Y comienza a prometer que Jesús va a resolver todos sus problemas. Ven a Jesús, ven a Cristo y Él va a resolver todos tus problemas. Y no es verdad. Cristo resuelve tu gran problema, que es el problema de tu pecado y es el problema de tu condenación y tu relación con Dios. El problema de tu vida eterna, eso sí, pero Cristo no resuelve todos tus problemas. La vida está llena de problemas. Ahora, Cristo va a estar contigo en los problemas y Cristo va a usar esos problemas para bendecirte y para hacerte crecer. Y prometemos, ven a Cristo y Él te va a prosperar en todo. Y hay gente que promete en Cristo una casa mejor, una vida mejor, un coche mejor. Y Cristo nunca prometió eso. Pero se hacen este tipo de promesas y se da una imagen de Jesús un poco más tolerante, más permisiva, intentando hacer a Jesús más atractivo, más aceptable para aquellos que no conocen al Señor. ¿Y sabes qué, hermanos? No podemos mejorar al Señor. Porque el Señor es perfecto. Y cuando presentamos un Cristo que no es el Cristo de la Escritura, no lo estamos mejorando, lo estamos empeorando. Estamos dando una imagen distorsionada y estamos llevando a la gente a una idolatría, a buscar un Dios que no existe y adorar a un Dios que no existe. Cristo sí puede cambiar mi vida. Cristo sí puede cambiarme a mí, puede hacerme un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo. Cristo sí puede cambiarnos a cada uno de nosotros. Cristo sí puede mejorarte a ti y mejorarme a mí. Por eso tenemos que venir al Señor, porque nosotros necesitamos ser mejorados. No somos perfectos. Hay muchas cosas que el Señor tiene que tratar y cambiar en nuestra vida. Pero Jesús no lo podemos cambiar. Él es perfecto. Somos nosotros los que tenemos que venir a Él para que Él nos cambie. Y cuando pasamos tiempo en oración, en su presencia, Él trata con nosotros, nos cambia, nos hace mejores. Nosotros no podemos hacer mejor al Señor, pero el Señor sí puede hacernos mejores a cada uno de nosotros.
Y lo hace en la medida que nos vamos acercando más a Él, pasamos tiempo delante de Él. Y Él trata y nos va cambiando. Amén. Entonces, hermanos, esto es lo que ocurrió. Mientras oraba, Jesús mostró su gloria. Hubo un cambio en su aspecto. Mostró una parte, una minúscula parte de la gloria de quién es Él, se lo mostró a sus discípulos. Pero ocurrió algo más. Dice que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Y siempre nos llama la atención este detalle, ¿no? Porque son dos personajes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Son dos personajes que vivieron muchos años antes y que son personajes del Antiguo Testamento, pero los vemos aquí en el Nuevo Testamento y los vemos con Jesús. Y son personajes importantes del Antiguo Testamento. Moisés y Elías fueron hombres, además, hermanos, cuyas experiencias más íntimas y transformadoras tuvieron también lugar en el monte. En el monte, en el lugar del encuentro con el Señor, en el lugar de la oración. Si os acordáis y recordáis un poco la historia de Moisés, fue en el monte Horeb, en el monte de Dios, donde Moisés tuvo su encuentro con Dios. ¿Os acordáis? Mientras él cuidaba el ganado de su suegro, de repente a lo lejos él ve una zarza que está ardiendo en el desierto y él se queda ahí, pero arde y pasa el tiempo y la zarza no se consume y dice, voy a ver qué es eso. Y cuando se acerca, resulta que era Dios y que Dios estaba ahí. Y entonces ahí Moisés tiene un encuentro con Dios que lo transforma. Y él tiene ahí su encuentro con Dios. Y es allí donde él tiene el encuentro con Dios en el monte y donde Dios le mostró quién era él. Y Dios lo llama y, ¿os acordáis? No, Moisés le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le revela a Moisés lo que no le había revelado a nadie, su nombre. Y Dios dice, yo soy el que soy. ¿El que eres? Sí, el que soy. ¿Y qué eres? Todo. Yo soy todo. ¿Qué necesitas? Poder, yo soy el poder. ¿Qué necesitas? Salvación. Yo soy tu salvación. ¿Qué necesitas? Sanidad. Yo soy tu sanidad. ¿Qué necesitas? Aliento. Yo soy tu aliento. Todo lo que tú necesites, yo soy. Sin adjetivos. Y allí Él conoce quién es Dios. Allí en el monte. Y en oración, hermanos, es donde nosotros llegamos a conocer más quién es Dios. Y Él se revela a nosotros y nos muestra quién es Él. ¿Quién eres, Señor? Yo soy. ¿Qué necesitas? Y cada vez que venimos al Señor con una necesidad, nos damos cuenta de que Él es la respuesta a nuestra necesidad. Y en la medida que pasamos tiempo y oramos, nos damos cuenta quién es el Señor. Y lo vamos conociendo más. Y vamos abrazando más a ese Dios que nos ama increíblemente y que es todo lo que necesitamos. Y allí en el monte, hermanos, en ese monte, en el Sinaí, o el monte Horeb, allí es donde también Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, su palabra, la voluntad de Dios, las ordenanzas de Dios para el hombre. Y en el monte, hermanos, en la presencia del Señor hay palabra. Hay palabra y hay dirección. ¿Cuántas veces hemos venido delante del Señor? No sé si a ti te ha pasado. ¿Cuántas veces hemos venido a ese monte, a la presencia del Señor, necesitando dirección, sin saber qué hacer? Y ahí el Señor nos da su palabra. Ahí el Señor nos da dirección. Y nos levantamos, nos postramos sin saber qué hacer. Nos levantamos sabiendo muy bien lo que tenemos que hacer. ¿Te ha pasado? Porque en el monte, en la oración, hay palabra y hay dirección. El otro personaje, Elías, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, encontramos a este otro personaje, Elías, en un momento difícil para él. Estaba pasando una tremenda crisis personal, estaba decepcionado, estaba desanimado, estaba emocionalmente muy tocado. Encontramos un Elías herido en el corazón, herido en el alma, tocado emocionalmente al punto de que él no quería vivir ya, no quería seguir viviendo, quería morir, deseaba morir. Y allí, en el desierto y en esa situación, Dios viene a él y Dios trata con él y Dios, es increíble cómo Dios trata con tanta ternura a Elías y es como nos trata a nosotros. Dios viene a él y lo alimenta y le da descanso y lo dirige y adivina dónde lo lleva.
¿A dónde lo lleva? Al monte. Y sabes, cuando tú estás así, cuando tú estás decepcionado, cuando estás desanimado, cuando tienes ansiedad, cuando estás entrando en depresión, cuando no ves motivos, de repente todo se vuelve oscuro, no ves nada más que una nube sobre ti, no sabes, no tienes deseo ni de levantarte. ¿Tú sabes a dónde tienes que ir? Al monte. Necesitas pasar tiempo con el Señor. Y el Señor lo lleva al monte. Y allí en el monte, y estando en el monte, allí escucha la palabra de Dios. Y no lo hace en el viento recio. No lo hace en el fuego, no lo hace en el terremoto, sino en un silbo suave y apacible. Allí escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que necesitaba Elías. Elías sabía muy bien lo que era el Dios del fuego, que desciende fuego para consumir el sacrificio, el Dios del viento poderoso, el Dios del terremoto. Elías lo conocía muy bien. Pero en esa situación, en esa prueba, Dios se va a revelar a él como el Dios que habla también en el silbo suave y apacible. Y Elías conoció a Dios del silbo suave y apacible. Y le habla. Y allí él recibe consuelo, sanidad para su alma. Hermanos, en el monte hay sanidad. Hay consuelo. Hay consuelo para nuestras vidas en el monte. Y es curioso, ¿no? Que estos dos personajes que se aparecen aquí son personajes cuyas experiencias más íntimas, más transformadoras, tienen lugar también en un monte. Y allí en un monte, pero ya en el Nuevo Testamento, se aparecen y están con Jesús. Y estos dos personajes, y claro, nos preguntamos por qué. Mira que hay muchos personajes en el Antiguo Testamento, pero estos dos personajes, Moisés y Elías, ¿por qué ellos? Bueno, Moisés es el gran dador de la ley. Elías era el gran profeta del Antiguo Testamento para el pueblo judío. Moisés representaba la ley, Elías representaba a los profetas. ¿Y sabéis cómo conocían los judíos a la Escritura? Como la ley y los profetas. Cuando los judíos hablaban de la Escritura, hablaban de la ley y los profetas. Y la ley y los profetas, hermanos, son las dos cosas a las cuales el Señor Jesús vino a dar cumplimiento. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús, en el Sermón del Monte, como parte del Sermón del Monte, el Señor dice, no penséis que yo he venido a abrogar, a anular la ley y los profetas. No he venido a eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Jesús vino a cumplir la Escritura. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. ¿Y de qué habla la ley y los profetas? De la obra de Cristo. Porque de eso trata la Biblia. Toda la Biblia se trata de Jesús. Toda la Biblia se trata del plan de Dios para salvarte a ti y para salvarme a mí. Y toda la Biblia habla de Jesús. El Antiguo Testamento anuncia la obra de Cristo. El Nuevo anuncia la obra de Cristo, anuncia lo que Cristo hará. El Nuevo Testamento anuncia lo que Cristo ha hecho. Pero todo se trata de Cristo. Toda la Escritura habla de la obra de Cristo. Y allí se presentan Moisés y Elías. ¿Tú te puedes imaginar lo que era para un judío estar delante de Moisés y de Elías? Lo que sería para los discípulos ver a estos hombres. Desde pequeños, ellos habían oído de Moisés y Elías, desde pequeños habían escuchado sus historias, lo que Dios había hecho en sus vidas, lo que Dios había hecho a través de ellos, usándolos como instrumentos poderosos y útiles en las manos del Señor. Eran héroes de la historia de Israel. Eran de lo más. Y de repente están ahí. Para un judío, Moisés y Elías eran lo más. Los judíos se jactaban de llamarse discípulos de Moisés, los líderes religiosos, ¿os acordáis? En Juan capítulo 9, cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento y lo llevan allí, y entre la conversación que tienen ahí, porque primero no se creen que Jesús había sanado a este hombre, y lo llaman y lo interrogan, y dice, a partir del versículo 24 del capítulo 9, dice que entonces volvieron a llamar al hombre, al ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Hablando de Jesús. Qué osadía.
Entonces él respondió y dijo, mira, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y entonces eso ya, bueno, eso ya fue. Ya se le encendieron los ojos, en rojo vivo, echando humo por las narices. Entonces ellos dicen, le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo. Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sean. Y el hombre responde y dice, pues eso es lo maravilloso. Que vosotros no sabéis de dónde sea y a mí me ha abierto los ojos. Los fariseos no querían a Jesús como maestro, no querían ser seguidores de Jesús. Nosotros somos discípulos de Moisés, decían con orgullo. Pero ahora los discípulos están ahí en el monte y Moisés está delante de ellos, delante de sus propios ojos, hablando con Jesús. Y yo me imagino a los discípulos recordando y diciendo, discípulos de Moisés, seguidores de Moisés. Moisés es seguidor de mi maestro. Moisés sigue a mi maestro. Y dice el versículo 3, que hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban? Mateo no nos dice, nos deja ahí con, ¿de qué estarían hablando? ¿Te gustaría estar ahí, escuchar ahí? ¿Qué estarían hablando? Mateo no nos dice de qué hablaban, pero Lucas, capítulo 9, versículo 31, dice que hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando de la partida que iba a hacer Jesús en Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer Jesús en Jerusalén? Jesús iba a morir. Están hablando de su muerte. Están hablando de la muerte de Cristo. A Pedro no le gustaba la idea esta. No le gustaba esto, hablar de eso. No le gustaba la idea del sufrimiento de Cristo. No quería ni hablar de ese tema a Pedro. Pero cuando Moisés y Elías hablan con Jesús, no hablan de los milagros, no hablan de las sanidades, de las tremendas maravillas que Jesús hizo. No hablan, hermanos, no están hablando de las hermosas enseñanzas de Jesús. No están hablando acerca del sermón del monte. No hablan acerca de su autoridad. No están hablando de su vida sin pecado. Ni siquiera están hablando de su gloria en el cielo. No hablan de nada de eso. Están hablando y hablan de la cruz. Hablan de su muerte. Y hermanos, ese era el tema que les interesaba a Moisés y Elías hablar con Jesús. Porque hasta Moisés y Elías dependían de la muerte y de la resurrección de Cristo para su propia salvación. Y eso era lo que les interesaba. Y de eso querían hablar y de eso estaban hablando. Hermanos, podemos hablar muchas cosas de Jesús. Podemos aprender muchas cosas de Jesús. Pero sin la cruz, sin su muerte, no hay salvación. No hay esperanza. Por eso el tema más importante del cual podemos hablar con otros es de la muerte de Cristo. Pablo dice que cuando llegó a Corinto, le dice a los corintios, cuando llegué a vosotros, me propuse no saber nada. Me propuse no saber otra cosa. Y Pablo sabía, mira que Pablo sabía. Pablo era un erudito, era una persona formada, era una persona que sabía, podía hablar muchas cosas acerca de Dios, podía enseñar muchas cosas acerca de Dios. Pero Pablo dice, mira, cuando llegué a vosotros me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo. Y a este crucificado. A Jesús en la cruz. Y hermanos, no hay tema más maravilloso, no hay tema más profundo, no hay tema más importante del cual podamos hablar a otros de que de Jesucristo y la cruz. De Jesús en la cruz, de la muerte de Cristo. Por eso, hermanos, no perdamos el tiempo. Cuando hablemos con la gente, mira, hay muchas cosas que podemos hablar con la gente de Dios. Pero sé sabios, seamos sabios, no perdamos el tiempo. Podemos hablar con la gente, podemos hablar de la idolatría, de la Semana Santa, podemos hablar acerca de incoherencias, podemos hablar acerca de Dios, podemos hablar de los atributos de Dios, podemos hablar de muchas cosas, hermanos, y está bien. Todo tiene su tiempo. Está bien, podemos hablar de eso. Pero, ¿sabes?
La gente no necesita saber tanto de eso. La gente necesita saber quién es Jesús y qué es lo que Jesús hizo por ellos. La gente necesita saber que Jesús murió en la cruz. Y tú dices, bueno, la gente ya sabe que Jesús murió en la cruz, pero la gente necesita saber por qué Jesús murió en la cruz. Que Jesús murió por ellos. Y que sin Cristo no hay salvación. No hay tema más importante. Si tú tienes que hablar a la gente, háblale de Jesús. Jesús. Es que el Evangelio de Jesús, hermanos. Si no hablamos de Jesús, si no hablamos de la cruz, estaremos hablando de Dios con la gente, pero no estaremos predicando el Evangelio. Y solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y solo el Evangelio tiene poder, solo el mensaje del Evangelio tiene el poder para salvar a las personas. Y el Evangelio es Jesús, y Jesús en la cruz. Así que cuando prediquemos el Evangelio no te olvides nunca de esto, porque puedes hablar con la gente de Dios y muchas veces hablamos y tiramos un montón de tiempo hablando con la gente y decimos, ¿qué has hecho? He estado evangelizando. No, si no has hablado de Jesús, si no has hablado de la cruz y de la muerte de Jesús en la cruz, no has evangelizado, has hablado de Dios. Pero el Evangelio es Jesús y este crucificado, hermanos. Y Moisés y Elías están hablando de eso, de Jesús. Y están hablando de su muerte, hermanos. Y dice el versículo 5 que mientras hablaban, bueno, ahí vemos a Pedro, ¿no? Pedro siempre es el que hablaba, no podía parar de hablar y dice, Señor, qué bueno, Moisés y Elías, qué bueno es que estemos aquí. Es bueno para nosotros estar aquí. Señor, vamos a quedarnos, ¿no? Vamos a quedarnos aquí en el monte. Vamos a hacer unas enramadas. Señor, yo lo hago, yo diseño, yo hago todo, hago las enramadas. Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Vamos a quedarnos aquí. Esto es la gloria. No quiero, cuando estamos en la gloria del Señor y experimentamos la gloria del Señor, no queremos estar en ningún otro sitio. Y dice otro evangelio que Pedro decía esto sin saber lo que estaba diciendo. Pedro el impulsivo, ¿no? Y mientras Pedro hablaba, ocurrió algo. Y dice que una nube de luz los cubrió. Una nube. La Shekinah, que vemos en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Aparece en el Sinaí, aparecía en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba, la gloria de Dios estaba ahí. En el templo de Salomón, ¿os acordáis? En la dedicación, cuando están todos alabando al Señor y de repente una nube cubre el templo, la gloria de Dios, y tienen que salir pitando. Salen todos de allí porque no podían soportar la presencia, la gloria del Señor en ese lugar. Y Pedro, y Jacobo y Juan están ahí, me imagino con los ojos como platos, con la boca abierta, viendo a Moisés y Elías. Y Pedro dice, Señor, qué bueno, vamos a quedarnos aquí. Y entonces, mientras Pedro hablaba y sin recibir contestación alguna, de repente la gloria de Dios desciende sobre ese lugar, la Shekinah. Y una voz se escucha, la voz del Padre, que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. La voz del Padre dice, este es mi Hijo amado. ¿Y qué hemos dicho al principio, hermanos? Este pasaje Mateo lo relaciona con otro pasaje anterior que habla de quién. ¿De quién es Jesús? La pregunta es, ¿quién es Jesús? Y la respuesta definitiva la da el Padre. Y el Padre dice, este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado. En Él tengo complacencia. ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo bendito de Dios. Es Dios mismo. Encarnado. Hecho hombre por amor a nosotros. La segunda persona de la Trinidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice más, a Él oíd. Y estas palabras, a Él oíd, nos recuerdan las palabras de Moisés a los israelitas cuando dice, profeta, en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará
tu Dios. A Él oiréis. Hermanos, un profeta es alguien que trae el mensaje de Dios para el pueblo. Y Jesús no es solamente alguien que trae el mensaje de Dios para el pueblo. Jesús es el mensaje de Dios. El mensaje del amor de Dios para el mundo. Y no podemos ver el amor de Dios con más claridad, con más nitidez que en Cristo y en su obra en la cruz por cada uno de nosotros. Él mismo es el mensaje. Y la voz del Padre no solamente señala a Jesús y dice quién es Jesús, Él es mi Hijo amado, sino que dice también lo que tenemos que hacer con Jesús. Mira, si tú tienes duda de quién es Jesús, aquí tienes el testimonio del Padre. Jesús es mi Hijo. Jesús es Dios. Pero el Padre no solamente dice quién es Jesús, el Padre dice también qué es lo que tenemos que hacer con Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Dice, a Él oírle. No solamente tenemos que saber quién es Jesús, tenemos que oír a Jesús. Tenemos que obedecer al Señor. Es importante saber quién es Jesús. Es importante, es muy importante saber quién es Jesús. Pero sabes, siendo muy importante no es lo más importante. Lo más importante es saber quién es Jesús y obedecer a Jesús. Y la pregunta sigue siendo la misma, ¿quién es Jesús? ¿Sabes tú quién es Jesús? ¿Lo sabes? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? ¿Lo es? ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? Si Jesús es tu Salvador y es tu Señor, escucha su voz. ¿Estás escuchando su voz? ¿Le obedeces? Porque si no escuchas su voz ni le obedeces, ¿cómo puedes decir que Él es tu Señor? Y si no es tu Señor, ¿cómo puede ser tu Salvador? No puede ser. No puedes recibir solamente una parte de Jesús. No puedes recibir solamente a Jesús como tu Salvador, pero no como tu Señor. Así hay mucha gente. Hay mucha gente que quiere recibir a Jesús como su Salvador, pero eso de mi Señor. Pero no puedes recibir solamente una parte de Jesús. O lo recibes o no lo recibes. Y si Jesús es tu Salvador, tiene que ser tu Señor. Y si es tu Señor, tienes que oírle. Y tienes que obedecerle. Y hermanos, al oír la voz del Padre y ante la gloria de la presencia de Dios, dice que los discípulos, ¿qué hicieron? Pedro ya no quería hablar más, Pedro. Se le acabó la gana de hablar. Dice que Pedro, cuando desciende la nube y cuando escucha la voz del Padre, dice que Pedro juntamente con los discípulos se postran sobre sus rostros y comienzan a temblar. Comienzan a tener, dice, gran temor. Y hermanos, esa es la reacción natural y lógica de un hombre pecador, como es todo hombre, ante la presencia de un Dios 3 veces santo. Comienzan a temblar, postrados en tierra. Estaban cubiertos de la presencia del Señor, sentían su indignidad, eran indignos. Ante la presencia del Señor no podemos sentir otra cosa que indignidad. Y estaban con gran temor y seguramente pensaban que iban a morir. Como Isaías, ¿os acordáis cuando Isaías tiene en Isaías capítulo 6, tiene esa visión de Dios sentado en su trono y dice que cae a tierra sin fuerza? Y decía, ¡ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. ¿No? ¡Ay de mí! Esa es la reacción natural de un hombre pecador ante la presencia del Señor. ¡Ay de mí! Que soy hombre de labios inmundos. Y desciende la gloria y los discípulos caen ahí, postrados con gran temor y probablemente todos piensan que van a morir. Pero entonces Jesús dice en el versículo 7 que se acerca. Se acerca a los discípulos. Y cuando el Señor está cerca, la cercanía del Señor siempre echa fuera el temor, siempre. Y dice que los toca
Y cuando nos toca ya, eso nos sana, eso nos conforta. Sentimos la mano del Señor y sentimos que estamos de la mano del Señor. Entonces ya ni el temor ni nada, ya nos conforta. Pero luego dice que le dijo, dice, acaban de oír la voz del Padre, a Él oíd. Y entonces Jesús habla. Y lo primero que les dice y que tienen que escuchar es esto. Levantaos y no temáis. Levantaos y no temáis. Y hermanos, ¿tú sabes una cosa? ¿Sabes que la Biblia dice que va a llegar un momento en que todo hombre, mujer, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, va a estar postrado sobre su rostro delante de Dios, delante de la presencia del Señor? ¿Y sabes cómo van a estar? Llenos de temor. Llenos de temor y temblando. Y tú y yo, ¿sabes qué? Vamos a estar en la presencia del Señor. Y vamos a postrarnos delante del Señor. Pero ¿sabes que no vamos a temblar? ¿Y sabes por qué no vamos a temblar? Porque hubo un día en que Jesús se acercó a nosotros. Y nos tocó. Y hemos escuchado la voz del Señor diciendo, levántate y no temas. Pero si tú no has tenido ese encuentro con el Señor, ten por seguro que vas a estar postrado delante del Señor. Y vas a temer y vas a temblar. Así que pídele al Señor, acércate tú al Señor y pídele al Señor, Señor, acércate, tócame, háblame y escucha la voz del Señor. Y termina este pasaje diciendo que entonces dice que se levantaron. Cuando Jesús le dijo, levantaos, no temáis, dice el versículo 8, que alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. A nadie vieron, sino solo a Jesús. Y no necesitamos más, hermanos. No necesitamos ver a Moisés, no necesitamos ver a Elías, no necesitamos ver a nadie más, solo Jesús. Jesús es más que suficiente. Con Jesús nos basta. Y hay muchas cosas que nos pueden faltar. Hay muchos que nos pueden abandonar. Hay muchos que han podido estar y que ya a lo mejor no están. Y muchos que están y que a lo mejor dentro de un tiempo no van a estar. Pero tú sabes quién va a estar siempre. Jesús. Y siempre que levantemos nuestra mirada en cualquier situación y en cualquier circunstancia, vamos a poder ver al Señor. Y con eso nos basta. No necesitamos ver nada ni nadie más. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España.